Pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a todos los que están aquí presentes a este primer conversatorio llamado Descolonizar la mente para dislocar el racismo. Estamos muy felices por los invitados que tenemos y que se haya podido abrir este espacio, porque es algo que platicaba justo con Balam, de que a veces con las territorialidades a veces como que se deja de lado mucho este tema. Y pues tenemos invitadas increíbles, estamos muy felices por ello. Y bueno, tenemos de invitado a Oscar, que él es antropólogo afromexicano, es de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tenemos también a Sandra Chinico, que es cachiquel y antropóloga, y tenemos a Balam Pineda, que es siempre me trago con eso, es profesor, y estamos muy, muy felices por esto. Y bueno, para hablar un poquito sobre la dinámica de cómo va a ser este conversatorio, sería por varios ejes, serían 3, y en total serían como 6 preguntas principales, y al final tendríamos un poquito para reflexión o un poquito de conclusión, vaya, y las preguntas si alguien tiene preguntas, ¿no? Bueno, tendría por participación al menos 5 minutos por cada uno de los participantes. Y bueno, empezando, pues creo que es muy, muy importante que hablemos sobre esto dentro de varios espacios. Algo que también se ha venido hablando desde hace tiempo es este tema sobre el racismo, sobre la pigmentocracia, que se dejó ver mucho en esta cuarentena en torno al movimiento de Black Lives Matter, y que dejó hablar y que dejó mucha controversia, y que siento más bien que era la deuda histórica que se tenía que hablar, y que está reivindicando un poquito sobre este tema. Y bueno, como primera participación, me gustaría que empezáramos así. Primero sería Oscar, después sería Sandra, y al final sería Balam. La primera pregunta que me gustaría que pudiesen contestar es: ¿qué retrospectivas tienen sobre cómo el sistema colonial racial nos han atravesado los cuerpos y nuestras historias de vida? Ok, ¿me escucho bien? Sí, sí te ¿Sí me escuchas. escucho? Ok, pues gracias, Leti, por la invitación. Pues sí, efectivamente concuerdo con lo que mencionas, o sea, que es una discusión que siempre hay que estar recalcando, porque no se piensa que ya acabó y no es así. Entonces, bueno, igual, para responder la pregunta, siempre, pues obviamente la historia personal de cada uno de nosotras y nosotros y nosotras es algo que cargamos, evidentemente, todos los días, y las memorias igual se quedan como marcadas incluso en la piel, a nivel no simbólico, sino completamente físico. Y en ese sentido es importante mencionar como cuáles han sido eh, como las experiencias más negativas, sobre todo, no sé si hay experiencias positivas, y si alguien quiere compartirlas, me gustaría escucharlas, pero sobre todo negativas, de justo cómo es que el sistema colonial nos ha atravesado en lo corpóreo, ¿no? Y por lo menos yo puedo mencionar una específica, que es el perfilamiento racial, o la situación de cómo es que el Estado, personificado en instituciones concretas como el cuerpo policial, sea federal, sea local, bueno, municipal o federal, sea por otra parte instituciones como el Instituto Nacional de Migración, específicamente a las corporalidades negras, a las corporalidades afro en México, eh, han, 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 tenido esta experiencia de extranjerización, por parte de personas también que no precisamente forman parte del Estado, pero en lo que es más preocupante aún es que
el propio Estado esté conformada por estas personificaciones o que en el Estado se personifica el racismo bajo estas instituciones que al final de cuentas siempre va a pasar, y ojalá luchamos para que no siga pasando, pero siempre va a pasar que a los cuerpos prietos, a los cuerpos negros, a los cuerpos afro, indígenas también, se les tache, se les dé esta sobrecarga que a otros cuerpos no se les da, en el sentido de experiencias personales, que me bajen del camión, que me detengan estando en la ciudad caminando, que me cuestionen, estado simplemente sentado en la terminal de autobuses, ni siquiera en la sala de abordar, sino simplemente en la sala del autobús donde compras los boletos, a cuestionarme mi nacionalidad, por ejemplo. Que me digan, oye, que tú de dónde vienes, hacia dónde vas, cuál es tu país de origen. Y cuando les menciono que soy mexicano, bueno, ok, va, pues pásame tu INE, ¿no? Y ya, están 10, 20 minutos verificando que el INE no sea verdad, mientras me hacen preguntas, y esperando a que falle alguna respuesta, o cuando esas personas piensan que he fallado, les digo por qué mi respuesta es como tal. Por ejemplo, que les menciono, bueno, yo soy originario de Veracruz, pero mi INE pues es de Cuautlancingo, Puebla, porque aquí vivo, aquí estudio, y como creen que esto una persona extranjera no lo sabe, ¿no? Y entonces, oye, ¿cómo que eres de Veracruz? Y tu INE dice acá, y a ver, mencióname tu CURP, y es como todas estas preguntas que podemos mencionar que en el caso específico de las corporalidades negras, las corporalidades prietas, afro, pues tienen este origen racista, que muchas personas no afro y que no han vivido esas experiencias, o que en su supuesto, en su imaginario, son cosas que les pasan a todas las personas, porque es un proceso aleatorio, un proceso, pues, que se le hace a todas y todos, cuando realmente no es así, sino que es específicamente ciertas corporalidades. En el caso de que sean agentes de migración fuera de contextos de retenes, fuera de contextos donde a otras personas sí se les ha hecho, ¿no? Como, bueno, en la fila de la ADO, pues sí, a todos y todas les piden INE, a todos les piden eso, ¿no? Pero pues yo no estaba en la fila de la ADO, estaba literalmente sentado afuera de la sala de espera, afuera, donde no tendría por qué venir ninguna agente de la Policía Federal a cuestionarme específicamente a mí y no a otras personas que bajo esta lógica igual serían extranjeros, pero, sorpresa, eran extranjeros blancos, extranjeros europeos, extranjeros rubios, ¿saben? O sea, como otras corporalidades. Entonces ahí es cuando, que claro, no estoy diciendo que sea el problema de estas corporalidades, sino el problema de justo cómo es que el sistema colonial se ha interiorizado tanto en aparatos como el Estado, que han llevado a que circunstancias que en la mía, bueno, va, ok, no pasa de una revisión innecesaria pero exhaustiva, pero que han llegado al caso de, bueno, asesinatos o deportaciones a personas prietas con este pretexto que toman los agentes del cuerpo del Estado. Entre otras experiencias que podría hablarles, pero creo que particularmente me gustaría compartir esta. Gracias. Sí, bueno, yo recuerdo justamente, a Oscar yo lo conocí en octubre del año pasado, y recuerdo que tuvimos un taller, gracias a unas compañeras de Yucatán, tuvimos un taller hablando de racismo y él nos compartió una de estas experiencias, ¿no? Y realmente, no es ajeno, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vivo en un estado, que es muy, vaya, es muy racista, ¿no? Las personas que viven en Sinaloa tal vez lo puedan entender, normalmente es muy hegemónico, las personas que viven aquí son blancas, altas, rubias, tienen cierto estatus, entonces cuando conocen a personas morenas, siempre es como que hacen peyorativos de esta persona, ¿no? Le preguntan, despectivamente, ¿eres oaxaquita? Refiriéndose si es de Oaxaca, o comentarios despectivos acerca sobre si es indígena o no, o si es chilango o no, o demás, ¿no? O sea, o existe cierto privilegio o gusto, vaya, por las personas así, y en lo laboral también, ¿no? Entonces, pues,
partiendo igual por estas retrospectivas, que igual no es algo como que nos guste recordar, ¿verdad? O pasar por ese calvario, le pregunto igual a Sandra, ¿qué retrospectivas tiene sobre cómo es cómo el sistema colonial racial atraviesa las corporalidades, ¿no? Y un poco, vaya, de sus historias de vida. Xaqir chiwanojer, jun rutzilivech, gawomak chiver, umari jun xaqir yotzjon, ri kachalal, ri nqachivech, ri bijapon chive, y shinqejela apon. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder conversar al respecto del racismo y bueno, de estas experiencias que tenemos que considero en el caso, bueno, yo soy Cachiquel y les saludo desde Guatemala. Y bueno, para mí mi historia inicia mucho antes de que yo naciera, y creo que para los pueblos, con toda la historia que tenemos, sí nacemos con una carga que marca desde que estamos a punto de nacer, prácticamente lo que va a determinar nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos sobre el sistema colonial, que además pues, implícitamente tiene racismo, pero en el caso de esta historia colonial sí es importante lo que provoca de distintas formas los otros problemas estructurales que prácticamente se sostienen y también de alguna forma van legitimando, o de distintas formas, mejor dicho, van legitimando esas opresiones o la forma en que nos determina la sociedad donde nacemos desde el primer momento. Entonces, para mí, yo creo que, y para muchas, bueno, otras personas se van a identificar con que los pueblos nacemos justo con esa carga. Entonces, el sistema que implica el colonialismo, pues estamos hablando del patriarcado, del clasismo, del racismo, y entonces es algo que nos atraviesa desde el primer momento. Y a partir de eso empieza, bueno, sí, creo que empezamos a adquirir conciencia de cómo la violencia racista y la ideología y prácticamente ese proceso en el que no solo se nos intenta despojar de nuestra identidad, sino que también, como lo decía, o sea, nacemos con una memoria de un pasado que sí, justamente coincido con el compañero cuando anteriormente decía que, bueno, yo tampoco puedo encontrarle una parte positiva o experiencias positivas alrededor de un problema que es sumamente violento, y que cuando pensamos en violencia y las experiencias que nos han atravesado en nuestros cuerpos, o sea, en ese proceso también de entender de nuestra historia, pero también de procesar lo que nos está ocurriendo. Y cómo en este sistema como sí ha sido fundamental ese proceso violento, tanto porque es perceptible, pero también hay todo un proceso que no lo es, pero está constantemente ahí, o no lo es tanto, pero que está siempre constantemente ahí. Entonces, por eso es que estamos hablando también de un genocidio continuado, en el que constantemente se nos hace sentir avergonzadas, avergonzados, o se nos hace sentir también con muchas dudas al respecto de lo que ha ocurrido en nuestros territorios, de dónde venimos, pero también entre todo lo que este sistema ha querido ocultar y mantiene constantemente, tratando como de eliminarlo. O sea, por eso es muy complejo, o sea, estas formas que estamos viviendo, porque entonces para el hecho, o sea, de nacer mujer en un sistema que es clasista, capitalista, pero que además determina, ¿no?, el lugar donde nacemos, si nacemos en la urbanidad o en lo rural, si somos pobres o no, si somos indias o no, en un sistema que es machista, que es patriarcal, prácticamente, o sea, desde el momento que nacemos nos ubica en las escalas más bajas de la sociedad, en donde la
violencia, yo creo que no podríamos como determinar en qué más, qué de todo te impacta más, porque es constante, es en todo momento. Y pasamos por un proceso que se le ha llamado la dinización, en el caso de aquí de Guatemala, en el que ha sido un proceso institucionalizado, en el que te van despojando de tu identidad, pero es un proceso que está validado, ¿no? O sea, no solo es legal, sino que cuenta con la legitimidad social, que en el nombre de la nacionalidad, en el nombre del ser guatemalteco, del ser chapín, se reivindica prácticamente una nacionalidad que está está en contradicción o en detrimento de los pueblos originarios y de esas diversidades que tenemos, porque tampoco es que podríamos hablar solo de un solo pueblo originario. Y por esto creo, y con esto voy terminando al respecto de esto, es que sí creo que no, hay muchos momentos, o sea, es cotidiano, es en todo momento, pero también eso, cómo vamos identificando la forma en que el sistema ha ido violentándonos en diferentes maneras, tanto como cuando nos ha sido, o lo hemos sentido más, como cuando ahorita mismo estamos en medio de un sistema que a los pueblos mismos nos sigue exterminando y que sigue creando políticas que está validando el hecho de que para tener desarrollo debemos despojarnos de nuestra identidad, o una cosa muy abstracta que es al final también en lo que se ha convertido mucho la discusión del mestizaje. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad que yo tenía mucho gusto de poder escucharte. Solamente te había leído y de repente cuando Bala me comentó que estabas como invitada estaba muy emocionada porque la verdad que te admiro mucho, y sí, ¿no? Como comentas, realmente esto es algo que se vive todos los días, es el pan de cada día de muchísimas personas, ¿no? Desde cómo legitimar todo este sistema violento y de cómo las personas abonan a esta violencia y que niegan completamente, ¿no? Que es algo que pasó justo con el flyer, con la convocatoria, que personas decían como ¿por qué se nombran así, no? ¿Por qué las personas que están en ese flyer se nombran así? Y es que el sistema, eso es lo que desea, ¿no? Que neguemos nuestra existencia, que neguemos las diferentes territorialidades que atravesamos y que hacerlo parte de la reivindicación no solamente de nuestros cuerpos, sino también de nuestros territorios. Y pasando igual a esto, también me gustaría que Balam hiciera un poquito también comentarios al respecto, sobre estas retrospectivas, sobre cómo el sistema colonial racial nos atraviesa a las corporalidades y un poquito también sobre historias de vida y sobre su experiencia. Gracias, Leti. Sí, igual que Leti, pues yo soy fan de Sandra en Twitter y estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. En mi caso, yo creo que he sido racializado varias veces, pero solamente hasta muy tarde en mi vida lo quise aceptar, ¿no? Creo que la primera racialización fue desde el vientre de mi madre. Sí, me dice que mi madre, que en paz descanse, pues fue víctima del racismo toda su vida, siempre lidiando con estas etiquetas de prieta, india, muerta de hambre, naca, ¿no? Y cuando se casó con mi papá, que es un hombre de piel blanca, pues seguramente le celebraron porque así estaba mejorando la raza, ¿no? Y bueno, más tarde, cuando tenía 20 años, pues fui migrante ilegal en el Imperio estadounidense y me di cuenta de que podía haber ciudades enteras donde no había un solo afroestadounidense, ¿no? Ningún vecino, ninguna persona caminando por la calle que fuera de esta identidad, de este origen. Pero yo me sentía cómodo porque yo personalmente no había sido discriminado por ser mexicano, ¿no? O eso en ese momento eso me gustaba creer. Tuvieron que pasar todavía otros 13 años para yo llegar aquí a Culiacán. Soy vecino de Leti. Ambos no somos de aquí, pero vivimos aquí por diversas razones. Muchas veces de esas razones son económicas, ¿no? Entonces, aquí es cuando ya me doy cuenta de la escala que tengo yo en la pigmentocracia, ¿no? Me di cuenta, pues, de que mi color de piel, mi prietud, sí importa, ¿no? Que importa mucho que no tenga rasgos europeos, las marcas dan en mi cara, la grasa que tengo en mi cara.
que también es heredada, y sobre todo el acento, ¿no? Llevo 3 años y medio viviendo aquí y no falta quien me diga, oye, tú no eres de aquí, ¿verdad? Como, como si no tuviera que estar todo el tiempo validando por qué estamos aquí, ¿no? O sea, yo veo el alivio cuando les digo, no, soy de Cuernavaca, Morelos, pero aunque Cuernavaca, Morelos está muy cerca de la Ciudad de México, no es la Ciudad de México, pero a mí automáticamente me están metiendo en el costal de Chilango, porque finalmente lo chilango se asocia con el sur y lo sur siempre va a ser inferior, ¿no? Siempre va a ser lo premoderno, lo atrasado frente al norte industrializado del país. Y bueno, yo creo que de manera intuitiva siempre había esquivado ese pedazo de racismo que me correspondía por haber nacido con esta, con esta camisa café, con este traje. Y por eso también cuando estuve en Estados Unidos me esforcé en aprender el inglés mucho mejor que mis compañeros espaldas mojadas, ¿no? Que estaban precarizados y al igual que yo estaban reducidos a un nivel de bestias dentro de la maquinaria capitalista, donde solamente vivimos para trabajar y después para seguir trabajando, ¿no? Casi lo mismo que en México, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que mi condición de inmigrante era lo que, digamos, era ese factor que potenciaba mi racialización, ¿no? Porque en todo el mundo los migrantes ilegales, principalmente, no nada más ilegales, pero principalmente los migrantes ilegales están asociados a una serie de trabajos que son considerados como despreciables, ¿no? Como son la limpieza, el trabajo doméstico, los trabajos de cuidados, ¿no? Curiosamente, mi papá, que no es racializado, pero que de cierta forma sí padeció la discriminación étnica, lingüística, lo resumió de una manera creo que brillante cuando estuve con él allá y con mi hermano, por supuesto, que debe estar por aquí conectado. Decía él que para los gringos, nosotros los mexicanos somos como parte del paisaje, ¿no? Somos como el cerro de allá, como el paso en desnivel de acullá, ¿no? Y yo diría que complementando lo que dijo mi papá, pues somos como una utilería dentro de esta gran obra de teatro de la colonialidad, ¿no? Entonces, después de todo este proceso tan complejo que he vivido, de este constante amestizamiento, que creo que es una forma elegante de decir, de no llamar blanqueamiento al blanqueamiento, pero también de desarraigo. A mí cuando Leti habla de las territorialidades, casi que me deja colgado de la lámpara porque yo sigo buscando ese territorio, ¿no? El mismo amestizamiento me ha llevado a estar en un lugar donde la territorialidad es tan etérea que se te escurre de las manos, ¿no? Entonces, por eso impulsé junto con Leti este evento, porque creo que ha llegado para muchas, para muchos, para muchos, un momento, una coyuntura histórica de hacer un corte de caja y difundir esto, pero sobre todo, pues, de golpear, ¿no? Y con esto termino mi participación de ahorita. Gracias. Muchas gracias, Balam. Sí, claro, cierto todo lo que comentas y un poquito retroalimentando esta primera parte, coincidimos, ¿no? Obviamente hay opresiones que van un poquito más, son un poquito más fuertes y más ligadas por, por la pigmentocracia, por cómo nos ven las demás personas, ¿no? Un poquito hablando sobre mi propia historia de vida y que concuerdo completamente con Sandra, es que si tuviera que hablar un poquito sobre mi historia de vida, tuviera que hablar desde antes de que yo naciera, y es que mi padre es de una etnia que ya no existe, que se perdió, que él fue el último, que su madre no le enseñó la lengua por ese mismo miedo, ¿no? Por miedo de que lo discriminaran, por miedo de que lo trataran mal. Ellos empezaron, vaya, a cambiar y empezaron a cambiar sus estilos de vida, sus tradiciones, su lengua y demás. Pero siempre mi padre, o sea, sus historias de vida son, o sea, su experiencia realmente es bárbara, ¿no? Es terrible. La discriminación que él vivió y por ende la discriminación que vivieron sus hijos, ¿no? Porque en el caso de mi familia, pues, por ejemplo, mis hermanos todos son blancos por herencia de mi madre y yo soy la única morena, vaya, la única que se le nota los rasgos igual de mi abuela, de mi padre, y obviamente, igual que Balam, había cosas que yo no quería aceptar, ¿no? O que no las veía, o que eran ignoradas para mí, pero otras que sí eran bastante evidentes, y que yo solamente creía que era porque, pues,
acoso escolar o vaya violencia externa lo que me tocaba vivir, pero realmente después de mucho tiempo me di cuenta que realmente era una violencia y era una violencia completamente estructural que iba no solamente desde mí, iba desde los ancestros que tenía, y obviamente esto, vaya, va desde cómo te miran las personas, desde cómo es tu cuerpo y sobre cómo te asocias. Y bueno, como segunda pregunta me gustaría preguntarles, en caso de personas que sabemos que viven corporalidades privilegiadas y hegemónicas, pero que concuerdan completamente con que el sistema los dota de privilegios en base a esta pigmentocracia normativa. La pregunta es, primero para Oscar, ¿cuál crees que es su papel dentro de esta lucha, ¿no? Y ¿cómo crees que pueden abonar dentro de sus privilegios? Porque, por ejemplo, lo que vimos en este movimiento, pues, hagamos como, por ejemplo, de George Floyd y de otras también, vaya, causas también, porque también en México, en toda Latinoamérica, existe todavía esta problemática y ha habido movimientos en torno a. ¿Tú cómo crees que pueden ayudar, además de porque viven dentro de este privilegio, ¿no? Y realmente crees que pueden abonar, a pesar de que vivan dentro de? Sí, igual creo que, bueno, igual dialogando en las colectivas con las que colaboro, con las personas afines en pensamiento y que también nos cruza esta cuestión del afro. Bueno, colectivamente en un punto, estamos en un punto de la discusión, igual muchas personas donde decimos, es como también muy complejo hablar de la cuestión de los privilegios en cierto tipo de corporalidades, y con esto no lo negamos, sino decimos como, hay que matizar, hay que ver la complejidad de la realidad en el sentido de que con qué nos basamos o bueno, en el caso de, ok, vamos a hablar de una persona que es fenotípicamente blanca, sabe, una piel clara, de cierto tono para abajo, o de cierto tipo de cabello, cierto color de ojos, cierto tipo de nariz, de cuerpo, ¿saben? Y si nos remitimos solo como estas cuestiones físicas, fenotípicas, y no vemos la complejidad que en algunas discusiones como los feminismos negros se ha propuesto como lo interseccional en mucha amplitud de la palabra y con muchas discusiones respecto al concepto, vemos cómo vamos a hablar de una persona que es blanca, pero porque es blanca, solo porque su cuerpo es claro o a qué nos denominamos a lo blanco, si es una persona con piel clara, pero que es de una clase social, de un barrio popular bajo, que no tuvo acceso a cierta educación, tiene una corporalidad blanca, pero siempre creció en un ambiente nahua o en un ambiente ngigua o ñu sabi, y no habla español, pero su piel sí es blanca. O sea, que puede haber casos en los que utilicen esta corporalidad como pretexto para pensarse como una persona superior a las demás personas que habitan o con las que conviven, ¿no? Pero puede ser el caso en el que no necesariamente, que sea, por ejemplo, una cuestión de que personas externas, que la sociedad externa le diga a esa persona que tiene el derecho de sentirse mejor por azares del destino y la genética fue dotada de ciertas corporalidades, y la sociedad le remarca que, ok, tú tienes el derecho de sentirte mejor y superior con las demás personas por este simple hecho, pero igual, de todas formas, no te vamos a dejar acceder a la educación porque eres de una comunidad que nunca tuvo acceso, o al final de cuentas tampoco vas a tener servicio médico, o sea, como muchas complejidades que se están en torno a la clase, a la denominada raza, ¿saben? A la orientación sexual, al género, porque igual va a ser una persona blanca pero feminizada, entonces ahí es como, ¿qué clase de privilegio va a gozar en torno al heteropatriarcado una persona que lo matan o que la matan por ser una persona, hombre o mujer trans, blanca, pero que esa cuestión de lo trans va a servir como
como pretexto hacia sus asesinos para asesinarle, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento vamos a decir que tiene un privilegio por ser una persona blanca, ¿no? Entonces ahí, o sea, y eso completamente, como le dije en un principio, sin negar que exista. Pero ahí es cuando dijimos, ok, entonces sí hay una apertura para que personas y corporalidades que dentro de la sociedad en general puedan ser valorizadas como una persona con privilegios, pueda tener esta conciencia, esta empatía, incluso si no vivió como estos ámbitos de otras opresiones, ¿no? Pero puede tener igual desarrollado o despertar en este tipo de conciencia donde vamos a entablar diálogos, ¿no? Con diferentes experiencias de vida y diferentes personas para ver cómo vamos a atacar el problema de raíz, ¿no? Y en ese sentido, considero que sí se puede dar el caso de que una persona abandone ciertos privilegios si es que los tiene solo por ser una persona blanca, por supuesto. O sea, no es que esa identidad tampoco va a ser una condena para esas personas pues eso, un destino para esas personas solo porque nacieron en cuerpos privilegiados. Solo hablando de términos fenotípicos, porque como mencioné, hay una complejidad para analizar, ¿no? Pero tampoco creo que lo que sí no creo que se deba hacer, y también concordamos, es en esta victimización también por las propias personas que puede que reconozcan que tienen privilegios y piensen que el error cae en sí mismas, que el error caiga en esas personas por ser quienes son esencialmente, cuando realmente no es eso, sino el problema es el sistema, no las personas como tal. Bueno, y también aliadas del problema son las personas que sí aprueban ese sistema, pero quienes detractan de ese sistema pueden ser o son personas con las que podemos colaborar quienes decidamos erradicar el problema, ¿no? Y en ese sentido, la victimización, como decir, ay, perdón por ser blanco y perdón por tampoco hacer de nada esas lágrimas, sino vas a decir, ok, vamos a hacer acciones, vamos a ver que en tu círculo social estés a cada rato recalcando cuando una persona diga un comentario racista, clasista, ¿no? Y que tú no lo vas a seguir perpetuando con tus otros círculos de socialización, y cuando veas que en la calle pase eso, y cuando una persona te diga que tú también lo estás ejerciendo de cierto modo, tengas la empatía pues, de escuchar también como, ok, pues vamos a ver eso, ¿no? Y no negarte la posibilidad, y no cegarte, ahora sí, porque por el pretexto de que se te dio dado para sentirte mejor o privilegiado por las condiciones en las cuales naciste, y eso sea un motivo para que te cegue los ojos. Bueno, más bien para que tengas una vista no amplia del problema. Entonces, sí, considero que pueden tejerse estos puentes de comunicación, definitivamente. Muchas gracias. Es cierto, ¿no? Algo que comentas, el preguntarse constantemente, ¿qué es lo que hago yo que perpetúa este sistema o que abona que este sistema siga reproduciendo estas violencias? O también el hacer círculos entre estas personas o hacer, hablarlo, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Ser desertores de un sistema que les brinda completamente de todo privilegio y les brinda toda esta capacidad de poder seguir perpetuando las violencias contra las personas racializadas. Entonces, veo muy importante eso, ¿no? A veces podemos, en las opiniones podrían ser un poquito más radicales, podrían ser, o más cerradas, vaya, de personas, podría ser que se les niegue completamente, ¿no? Decirles, y entrar en esa, vaya, como tú mencionabas, en esa victimización de es que eres blanco y ya te callas, ¿no? Ya, vete a un rincón y demás. Sí se trata de que que se le dé la voz a aquel sector que se les ha negado por miles y miles de años, pero no se trata de hacer esta segregación en la cual estamos cerrando completamente el paso de estos diálogos. Entonces, veo muy importante eso. Y bueno, pasando, ahora me gustaría escuchar las opiniones sobre esto a Sandra, que nos comentara pues que en caso de estas personas que viven en estas corporalidades hegemónicas, privilegiadas, si realmente cree cuál cree más bien cuál es el papel que tiene dentro de esta lucha, y si realmente pueden abonar dentro de estos privilegios que les dota el sistema. Bueno,
Considero y escuchando lo que ustedes también están compartiendo que hay diferentes luchas, o sea, podemos coincidir en que en el antirracismo, o sea, entender pues cuál ha sido este proceso, o sea, incluso revisarnos, ¿no? Cuál ha sido ese proceso de racialización, que si unos nacimos en contextos de comunidad o unas nacimos en contextos de comunidad y otros no, que si, o sea, cómo, en qué momento adquirimos conciencia o cómo fue ese proceso, pero sí creo que en este sentido, o sea, cuando estamos hablando de hegemonía y de privilegios, yo sí creo que de ahí hay una dimensión, o sea, hay una dimensión y creo que la lucha que se puede emprender ahí contra el racismo puede converger en el sentido de que estamos luchando contra el racismo, pero la lucha no va a ser la misma que estamos llevando los pueblos o las mujeres y los pueblos, o sea, también en ese proceso en el que estamos observando cómo sí es necesario, sumamente necesario, no dejar de vista todo el colonialismo, el patriarcado, el clasismo, y cuál es nuestra situación ahorita, porque y que eso es un poco como lo que creo que son las complejidades del racismo, porque entonces en ese mismo colonialismo parece que el racismo es esto que vemos o empezamos como a tener como sensibilidad a partir de lo que vemos que ocurre en Estados Unidos este año, con lo que ocurre con George Floyd y esta situación, ¿no? Que, o sea, en ese contexto. Pero eso, o sea, eso creo puede darnos elementos para ver el nivel de colonialismo que implica este sistema racista en el que cotidianamente pasa lo mismo. Están matando a la gente, hay personas que están siendo desplazadas, que están destruyendo, no solo es, o sea, matar el cuerpo como tal, porque también ahí, o sea, no somos corporalidades en sí mismas, sino que estamos hablando de que en estos, o sea, en este sistema en el que ha marcado, posicionado una cultura hegemónica, ahí ha habido todo un proceso de institucionalidad, es decir, la misma creación de los estados donde vivimos, la idea de nación que tenemos y ese proceso en el que al final, o sea, nos ha también como envuelto de muchas maneras, pero que también, o sea, en contraposición, pero no en blanco y negro, sino que ahí hay matices y complejidades. Hay pueblos que están vivos, que desde, o sea, de generación en generación han decidido mantener esas culturas vivas, ¿no? Y eso les ha costado muchas cosas, muchas violencias, mucha muerte, desplazamientos, problemas o sea, de generaciones. Entonces, por esto sí creo que no es que si la lucha de alguien que ya se dio cuenta que tiene un privilegio porque nace en un contexto blanco, porque yo creo que ahí también, o sea, recordemos que no es solo sí y no, ¿verdad? O sea, la complejidad de esto. O sea, sí es si me miro blanca o no me miro blanca, pero también es un contexto histórico, son elementos políticos, económicos, sociales que determinan mi blanquitud, pero entre esto mismo hay una cuestión, ¿no? que atraviesa incluso las clases, que es cuando hablamos de mejorar la raza, por ejemplo. Que esa idea de mejorar la raza, y es decir, que lo más bonito es lo blanco, o sea, ese nivel de la ideología racista que persiste, que puede ser muy pobre, pero tienes justo esa idea de que lo blanco implica que ahí hay algo muy bueno al que hay que ir. Y regularmente eso blanco sí está completamente ligado a la hegemonía de nuestros países, entre comillas, pero también, o sea, hacia un siempre admirar lo que hay afuera. Entonces, el hecho mismo, por ejemplo, de cada vez que hablamos de racismo, para las mujeres siempre es un cuestionamiento, siempre es indagación, siempre es victimización, siempre es que son muy violentas, es que evocan solo el dolor, que es la única forma que encuentran para hablar, que solo saben hablar de racismo y cosas como esas.
Pero cuando incluso, o sea, y ahí es donde podemos ver el privilegio, cuando alguien que es de un contexto legitimado por su clase, o sea, que eso se lo permitió en estos territorios, tanto en México como en Guatemala, se los permitió su raza, o sea, el concepto de raza que se creó, su blanquitud, o sea, su posición, que por ende le permitió un posicionamiento económico, o sea, le permitió poder. Y entonces desde ahí siempre hay un cuestionamiento, o sea, hacia ahí sí se valida cada vez que se habla de racismo, pero cuando los pueblos, las mujeres, las indias, los indios hablan, ahí sí no, o sea, ahí hay violencia, ahí todo está muy mal. Entonces para mí, que yo creo que en ese sentido, o sea, si alguien desde la hegemonía y el privilegio reconoce el papel histórico que ha tenido su origen en la conformación social, en la desigualdad, en todo esto que ya hemos estado hablando, para mí que en principio, y bueno, quizá no solo en principio, sino principalmente cuestionar, o sea, cuestionar su propio origen, a su propia clase, a su propia raza, a su propio entorno social, y que haya un cuestionamiento también, o sea, hacia ahí, a dar elementos para que cada vez haya más personas de ese entorno que cuestionen y que indaguen sus privilegios, más que pensar en solo en ser aliades o aliados de los pueblos, ¿no? Porque pues para nosotras y nosotros hay una gran necesidad y en principio es ese, como permitir y abrir y no por lástima, sino por tratar de entender y abrir la mente a escuchar a esos pueblos que están vivos, que están diciendo y que más allá de la academia, ¿no? O sea, de todo eso que se valida regularmente. Wow, la verdad que es increíble escucharte y sí, completamente concuerdo con eso. Cuando hablas sobre esta experiencia y demás, no sé, cuando en mi mente, bueno, siempre en mi mente cuando pienso en Guatemala, lo primero que se me viene a la mente es el pueblo Ixí, ¿no? Y pienso en todo el proceso tan horrible que tuvo que pasar y que sigue pasando hasta la actualidad y cómo fue víctima, cómo sigue siendo víctima del racismo del pueblo Ixí. Y no solamente ese pueblo, ¿no? Hablamos de pueblos de toda Latinoamérica, ¿no? De toda la vía ya la que se les ha negado y que se les ha cerrar las puertas. Por ejemplo, algo que comenté, la discriminación que sufro yo no es la misma, para nada, no es la misma y no puedo ponerme a la par de una persona racializada que sea, indígena o que viva en un sector completamente diferente, que no viva en un sector urbanizado, que viva en territorios rurales, que tenga, que tenga una descompensación, a diferencia de nosotros, ¿no? Que tal vez viva una experiencia, una territorialidad distinta, y no es lo mismo, ¿no? No se puede hablar de esto. Y cuando hablamos sobre esta hegemonía, sí concuerdo completamente contigo, Sandra, no solamente hablamos sobre, sobre la experiencia de racismo, ¿no? Que qué curioso que pues solamente se habla de racismo, se empezó a hablar de racismo más y con más auge cuando, ¿no? Y no hablamos sobre los pueblos que tenemos en México, que los pueblos que tenemos en la Vía Yala, que se les niegue completamente todo esto. O sea, qué fregón, qué chingón estuvo que todas las personas empezaron a visibilizar esta causa y empezaron a hablar sobre el racismo per se, pero estaban dejando de lado lo que viven ellos a 2 cuadras de su casa, o lo que viven en su país, o lo que vive toda Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo ignoramos completamente eso y hacemos de lado esto? Y qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque viven una territorialidad distinta, viven una experiencia distinta y pues es en Estados Unidos, ¿no? El epicentro de una de las más grandes opresiones del mundo capitalista, ¿no? Hacia el sector de Latinoamérica. Entonces, concuerdo completamente, tienes razón en ello, es algo que no solamente es algo que solamente debamos hablar, debatir, sino también es algo que se vive desde una experiencia, no solamente hacia una parte del sistema, sino que es algo que completamente, el patriarcado, la misoginia, y demás, porque no se puede hablar sobre el racismo que vive un hombre
pero también hay una carga hacia el cuerpo femenino, no solamente el racismo que vive, sino también la misoginia, el patriarcado, el género, identidades, demás, ¿no? Entonces, muy, muy valiosa aportación y muchas gracias. Y pasamos a debatir esto con Balam, que nos mencione, pues, ¿cuál cree que puede ser el papel dentro de la lucha o si pueden abonar abonar a esta lucha dentro de sus privilegios las personas que viven esta hegemonía y el sistema les dota de ciertos privilegios? Pues sí, haciendo eco de lo que menciona Sandra, pues digamos que lo que tendrían que hacer las personas no racializadas sería traicionar la blanquitud, ¿no? Pero aquí habría que expandir el enfoque porque se llega a creer que traicionar la blanquitud implica nada más dejar de ser racistas, dejar de contar chistes racistas, dejar de pensar que los indios son feos. Yo creo que, como dice Yuderquis Espinosa, pues habría que empezar por tirar el orden blanco, ¿no? Que es que hay que desmantelar mediante la organización colectiva, por muy incipiente que sea, pues el neocolonialismo mismo en donde vivimos todos, donde un puñado de familias capitalistas, casi siempre todas blancas, viven a costa de la explotación de un montón de personas racializadas o no. Claro que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, el mismo tema el tema de la apropiación cultural que está tan de moda en las redes sociales, ¿no? Pero que viene pasando en las periferias del mundo, Sandra lo sabe mucho mejor que nosotros, viene pasando hace cientos de años con todos los condenados de la tierra, pues está incrustado en estas mismas dinámicas de despojo, ¿no? Y es cada vez más esperanzador que más y más comunidades originarias se están organizando en contra de esta apropiación cultural porque están hartos de que el orden blanco se robe sus saberes, se robe sus plantas medicinales, se robe sus textiles, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo los demás? ¿Qué estamos haciendo todos estos amestizados en contra del orden blanco, ¿no? Ya ni hablamos de una porción de la blanquitud mexicana. ¿Qué está haciendo para terminar con este orden blanco, no? Entonces, por ejemplo, me hizo mucho sentido lo que dijo Sandra respecto a que otra vez, pues volvemos ahora sí nos llamamos antirracistas, dado que mataron a George Floyd en un lugar muy, muy lejano que está en Minnesota, ¿no? Como a unos 3,000, 4,000 kilómetros de aquí. Pero ignoramos lo que está pasando con los pueblos originarios y con otras corporalidades dentro de nuestro mismo territorio. No se ha dicho prácticamente nada de los 15 indígenas Icots que fueron asesinados en San Mateo del Mar en junio pasado, y los asesinos, todo el mundo los conoce en la comunidad, pero ahí siguen libres, ¿no? No se dice tampoco gran cosa del pueblo Mije de Ayutla en Oaxaca, que llevan 2 años tratándolo de matar de sed, ¿no? Pero sí ya somos muy antirracistas porque estamos en contra de todos los policías, y todos los policías son bastardos, ¿no? Entonces, yo creo que el racismo en México es de tan buena calidad que ni siquiera nos atrevemos todavía a fantasear con un frente antirracista común, ¿no? Hay pequeños islotes antirracistas aquí y allá, pero regresando a la pregunta que hizo Leti, con su término, pues la gente no racializada que realmente de manera genuina y honesta quiere contribuir, pues que empiecen por traicionar el orden blanco, ¿no? Del cual se benefician muchísimo, ¿no? Y espero que más tarde pueda comentar un poquito más de esto. Gracias. Muchísimas gracias, Balam. Sí, concuerdo completamente. Es algo que como comentamos aquí, hay público, como comentaba justo un poquito como lo que estabas hablando, es que hablamos mucho sobre racismo y demás, pero estamos olvidando, por ejemplo, el caso de que cuando vamos a abrir la frontera, ¿no?, que existe entre México, entre Chiapas y Guatemala, y dejar de fiscalizar, o sea, a las personas que entran y tratarlas como criminales, ¿no? O sea, si vamos a hablar sobre racismo, también hablamos sobre esa diferencia, hablemos sobre esa
discriminación que sufren las personas, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me pasó que estando en Chiapas, estando en un camión, a personas bajaron simplemente por cómo se veían y les pidieron papeles y demás, o sea, cosa que aquí las personas que están presentes posiblemente ya lo vieron, ya lo contó Oscar al principio, y pues empecemos hablando sobre esta problemática social, ¿no? Bueno, pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que comentaran sobre qué experiencias positivas o negativas, que como ya hemos hablado un poquito, de organización comunitaria activista, vaya, frente a este sistema han enfrentado de sus propios contextos y territorialidades, ¿no? Si ha sido un poquito fácil o difícil trabajar desde lo comunitario o desde el activismo frente a esta problemática. Y empezaría con Oscar para que nos comentara un poquito, por favor. Claro, experiencias positivas, bueno, igual han sido bastantes con estas redes de apoyo, estas alianzas que hemos tejido, por lo menos en el contexto de la lucha afromexicana, y no solo afromexicana, sino también de la diáspora negra, de la diáspora africana en México y en Ayala, en el Caribe, en las Antillas. Y en ese sentido han habido experiencias positivas en medida en que vaya uno y una puede reconocer que al final de cuentas va a tener el apoyo justo de las personas con las que compartimos algo común. Una historia específica, bueno, obviamente dentro de la diversidad, claro, de las historias específicas de cada quien, pero me refiero a una ancestralidad histórica que se nos fue heredados y que libremente hemos aceptado, que no comienza solo con la trata transatlántica, sino comienza como atrás también, pero que igual la trata transatlántica ha sido un periodo de relevancia histórica y de devenir de muchas cuestiones que hasta la actualidad igual hemos sentido. No solo esa, porque igual hay cuestiones que trabajar, pero les digo, es algo importante también. Y no solo para las personas que en ese contexto somos descendientes de personas esclavizadas africanas negras, sino de las personas sino de las migraciones posteriores a ese periodo de esclavización que han llegado a estos territorios y que han vivido experiencias similares a nosotros desde la negritud, ¿no? Y en ese sentido hemos tenido experiencias positivas en el momento de encontrarnos y de combatir y de presionar para que el Estado reconozca esto y aparte no solo que lo reconozca, sino que lo ejerza, y también no solo para el Estado, sino para las personas mestizas y no afro, que niegan constantemente esta cuestión. También la alianza ha sido un mecanismo que nos ha dado fuerza para ejercer en estas discusiones. Sin embargo, como mencionas también, bueno, yo recalcaría que tampoco todo es miel sobre hojuelas. Efectivamente, en la organización comunitaria no hay que verla como una esencia romántica de que todo sale bien y que todos nos llevamos con todas y todos nos besamos con todas. No, porque tampoco, o sea, evidentemente han habido cuestiones en las que yo personalmente he podido identificar como cuando se cae dentro de también un poco, al menos les repito, dentro de los contextos que yo he vivido dentro de la lucha antirracista, pero sobre la lucha, más bien sobre el racismo antinegro específico, es la cuestión de el otro extremo de la moneda cuando no se es supremacista blanco, sino cuando se piensa en la pureza de la negritud como una esencia que te dota por ciertos factores específicos de mayor capacidad y derecho de poder hablar sobre estas cuestiones frente a otras personas igual negras, pero que no cumplen con tus estándares que te creíste que deben ser lo ideal de lo negro también. Porque por una parte también vamos a luchar contra lo que se nos ha impuesto por parte de personas no negras de lo que es ser negro, porque al final esas personas no tienen el derecho a decir qué chingados es lo negro, sino nosotras y nosotros. Pero también internamente vamos a combatir y vamos a y vamos a criticar una autocrítica de en qué medida nosotras y nosotros vamos a caer en esencialismos rígidos de
si no eres específicamente de un tono como yo voy arriba, o si no tienes específicamente un pelo extremadamente rizado de un 3, 4 o 6, bueno, la verdad no me acuerdo de las clasificaciones del pelo, pero, ¿saben? Hasta con un cabello muy rizado, o si tienes específicamente, o si tu madre es blanca, o si tu padre es blanco, aunque tú no hayas sido racializado como una persona blanca, ahí ya, vamos a besarte con el peyorativo de que eres clarita y de que eres, de que tú no sufriste racismo, porque como tú eres más clara que yo, aunque seas una persona negra, puta, pues ahí, también como ciertas problemáticas que han surgido dentro de el error que se comete también cuando se quiere combatir un enemigo, es, sí va a ser muy trillada la frase, pero básicamente que te conviertes en eso de que querías combatir, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, afortunadamente no es lo popular, ni tampoco es lo que más se hace, pero sí hay pequeños vestigios ahí de, algunas luces, unos focos rojos que nos han permitido como colectividad decir, oye, creo que también la cosa no es tampoco por ahí, sino hay que pensar, hay que tener un pensamiento más crítico en torno a cómo vamos a llevar a cabo nuestras luchas como personas negras, ¿no? Entonces ahí sí han sido los matices, ¿no? Que afortunadamente han sido mayor las cuestiones positivas y que han surgido a raíz de la comunalidad, pero que repito, también hacer la autocrítica dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros pueblos y territorios, de qué también procesos vamos a caer o nos vamos a querer, ¿cómo decirlo? Que vamos a ser beneficiados, por ejemplo, como varones de un sistema patriarcal que también fue impuesto por la colonia en nuestras comunidades, y pues ahí sí vamos a ser muy antirracistas y todo, pero pues vamos a seguir perpetuando otros esquemas de dominación y de violencia hacia otras personas que no son específicamente como nosotras y nosotros en otras identidades, otras subjetividades, aunque sí en lo negro, pero no en lo joto, no en lo mujer, no en lo infante, no en lo anciano. Ahí vamos a ejercer violencias, ¿no? Y ahí es cuando sí pienso que deberíamos igual tener esta visión crítica, autocrítica de nuestros propios movimientos en la comunalidad. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, para agilizar un poquito esto, pasaría directo a Sandra, también para que nos comentara un poquito sobre qué experiencias, vaya positivas o negativas, de organización comunitaria o dentro del activismo frente a ese sistema, vaya, ha enfrentado desde su propio contexto. Entonces, me gustaría que nos compartiera un poquito sobre eso. Gracias. Bueno, miren, yo no sé, tal vez como que mi cabeza no funciona mucho como en positivo y negativo, entonces creo que pensaría que hay elementos que aportan, ¿no? O sea, aportan mucho en este ejercicio del activismo o del trabajo comunitario, y a partir de eso yo pensaría, o sea, los espacios, por ejemplo, así como este en el que conversamos, en el que hablamos, o sea, porque creo que es fundamental expresar nuestras ideas, no con el sentido de decir, bueno, quién tiene la razón, o si, no sé, o sea, qué lucha es más antirracista o cuál no, sino que creo que precisamente hay como mucha necesidad de seguir reflexionando sobre esto, porque precisamente hay esas, o sea, las complejidades que tenemos son a partir de la historia que hemos tenido, o sea, y creo que eso es muy particular. Sí, creo que compartimos con otros territorios en el planeta el hecho de que si hemos sido territorios colonizados, podemos como tener elementos que nos permitan justamente esto, revisar, pensar, a partir de nuestras experiencias personales, individuales, pero que siempre van a responder a una colectividad, y principalmente para los pueblos, porque hablamos o sea, no hablamos de la experiencia única, sino que hablamos de todo lo que ha implicado también. Estos 500 años suena como siempre muy repetido, ¿no? Decir 500 años, pero han sido 500 años en verdad en el que hay parte de los problemas que los pueblos vivimos, bueno, no parte, en realidad sería como la mayor parte de los problemas que vivimos
son el resultado de esos 500 años. Entonces, para mí ha sido fundamental y digo que me ha aportado mucho hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque de repente todavía tenemos como muchas de esas ideas de que al final pues son como mitos, de que los pueblos indígenas son muy machistas o más machistas que los otros, ¿no? Y toda esa gran diversidad. O son muy homofóbicos, o son muy lesbofóbicos. Los pueblos son los más homofóbicos y todos sus elementos que, claro, o sea, no podemos negar y no se puede idealizar de que la comunidad, el pueblo de donde yo provengo, tenga justamente estos problemas. Y eso es una lucha que tenemos abierta. Por ejemplo, el de las mujeres de pueblos originarios, que estamos cuestionando cómo nuestro pueblo, nuestra cultura puede ser tan sensible al racismo, pero no lo es al patriarcado. Un problema que vino desde el primer momento, o sea, desde que una forma de control haya sido someter los cuerpos de las mujeres a través de la violación. O sea, yo creo que esa debe darnos una dimensión del nivel de machismo y de misoginia que hay. Pero entre todos, o sea, la misma concepción de la sexualidad, de la diversidad fue impuesta. Recordemos que estamos hablando de un proceso colonizador principalmente religioso, cristiano, que tenía, o sea, era eso, o sea, que fue matando todo a su paso, ¿no? Por herejes, por brujas, ¿por qué? O sea, por un montón de otras cuestiones que tenían que ver justo con esas diversidades, porque así, o sea, esos son los invasores que llegaron acá. Entonces, creo que en ese sentido, o sea, el poder reflexionar esto con las compañeras, con los compañeros, o sea, en nuestras comunidades, de tener como cierta como cuidado también con eso, porque luego vamos como validando esos discursos o esas narrativas racistas que afirman que sí, es que los pueblos indígenas, ya ven, son machistas, son misóginos, son homofóbicos, y son. Pues es que ese es un problema transversal que tenemos. O sea, eso es algo que necesariamente debemos de discutir. Y era justo lo que les comparto, o sea, este cuestionamiento de las mujeres de que sí nos parece muy invasivo, muy violento el extractivismo, pero el patriarcado y la forma que conciben los cuerpos de las mujeres es algo que está ahí. ¿Por qué? Porque no es algo solamente de los pueblos que sea positivo o negativo, sino que es un problema social. Y así mismo pasa con el racismo. Entonces, creo que en ese sentido, para mí eso, o sea, ¿qué aporta y qué nos va como generando, ¿no? Esa gana también de cuestionar, ¿no? O sea, de discutir sobre estas cosas, de indagarnos, de ver, de revisarnos, pero también, y a mí me resuena un poco lo que decía el compañero hace un momento, ¿no? De lo de la pureza, porque creo que hay una reacción, o sea, bueno, hay también una cuestión así como que genera como muchas ideas, y con eso termino, es que creo que para los pueblos también hay que entender, y bueno, no solo los pueblos, sino que también creo que las culturas, para referirme no solo a los pueblos originarios o los que están aquí, porque también creo que los afrodescendientes que están, por ejemplo, aquí en territorio ahora de Guatemala, también tienen una reivindicación en el sentido de que no todos los que vinieron a este territorio, que conocemos como Guatemala, vinieron en un contexto de esclavización, como nos quiere hacer pensar la historia colonial, sino que también ha sido producto de la migración. Y en ese paso también, o sea, el hecho de la pureza es una cuestión que creo yo que también hay que pensar que hay pueblos, no es que digo que las culturas tengan que ser puras o no puras, o que es más puro o que no, sino que creo que el problema es el sistema que nos hace confundirnos, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Qué no es? ¿Qué es ser indígena? ¿Qué es ser negro? ¿Qué es ser negra? ¿Qué es ser india? ¿Qué es ser...? O sea, ¿por qué? Porque el sistema nos demanda y nos impone como imágenes, como identidades, ¿no? Pero entre comillas, como cosas que al final explota. Y eso nos causa como muchas confusiones. Entonces parece que como si el problema muchas veces que como esa cuestión que sale de los pueblos de decir, es que tienen que ser más indios, o es que tienen que ser más puros, o es que... Pero en verdad creo es una gran como un montón de ideas y de confusiones que nos provoca el sistema, pero para mí valioso el hecho de que lo hablemos. Y que también, pues, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Sí, claro.
Algo que mencionas que veo bien importante es esto sobre lo purista, ¿no? Que dentro de los pueblos, cómo llegamos, vaya, a exigir que exista esta purificación de los pueblos en los cuales, por ejemplo, desde la antropología, por poner un ejemplo, a, hacemos estudios sobre, digamos, sobre cierta comunidad y es como de que no se pierda su lengua, que no se pierda cómo se viste, que no se pierda, o sea, como si fuera realmente una meta, ¿no? Como si fuera algo que tendríamos que conservar como, vaya, y es parte también del discurso y esta narrativa, no solamente, yo creo que no solamente se vive en México, sino que también se vive, bueno, también se vive en Latinoamérica, de esta preservación. Pero yo tal vez voy a romper un poco ahorita y ahorita ya dejo de hablar, pero sí creo que es algo, necesito decir algo importante en ese sentido, o sea, yo creo que hay que tener como cuidado de nuevo, o sea, es que también es un discurso que es bien confuso. ¿Por qué? Porque en efecto, o sea, ¿qué defienden? O sea, ¿qué defendemos los pueblos que el sistema ha hecho como confundir con culturalismo? O sea, el hecho de que los pueblos, o sea, cuando hablamos de territorio, ¿de qué hablamos? Hablamos de ideología, hablamos de un idioma, es que no es lo mismo. O sea, yo que soy cachiquel y creo que la gente que me está escuchando, viendo y pensando que habla un idioma materno, su idioma, va a pensar de una forma que cuando hablas en español es otra forma. Entonces, sí hay elementos que el sistema mismo fue confundiendo, porque entonces cuando hablamos de territorio, bueno, para quienes no son nómadas, ¿no? Sino territorio, o sea, este espacio-tiempo donde además vas a dejar tu legado, o sea, vas a comprobar tu existencia, y eso es algo de la humanidad, que pues eso es otro tema, pero ahí está. Y luego tu ropa, y luego, o sea, la forma en que decides vivir, y luego trabajar la tierra, o sea, todos esos elementos sí son muy fundamentales. O sea, claro, la cuestión sería ahí, ¿por qué el antropólogo viene a mí a decirme que tengo que mantener mi cultura cuando solo le sirve para hacer un estudio que le va a permitir algo académico en sí mismo? Sino la cuestión es aquí, que para los pueblos, o sea, quienes han defendido estos elementos, sí es fundamental porque queremos vivir de esta manera, con esta forma de vida, con este idioma, con esta ropa, con estos conocimientos, con estas ciencias. Entonces, por eso es que les digo, o sea, es muy valioso hablar, porque justamente también como, o sea, yo puedo dar una idea, pero de repente no, o sea, no fue por ahí. Sí, claro, sí, concuerdo completamente. Y sí, tal vez creo que no me estoy explicando bien, pero sí, estoy de acuerdo completamente contigo. O sea, no solamente es esto de preservarnos, sino también que hablamos sobre que los pueblos también quieren estar así y no está mal y tampoco está mal que cambien. Son diferentes, vaya, perspectivas, ¿no? Y bueno, pasando ahora, me gustaría escuchar a Balam igual con la misma disertación. Entonces, le damos el tiempo a Balam para que hable sobre estas experiencias, vaya. Sí, siguiendo lo que dice Sandra, pues de que son experiencias que aportan, curiosamente yo empecé a también pues a intentar materializar la praxis antirracista desde otra trinchera, no desde el género. Aquí empezamos en Culiacán con mi pareja, un pequeño colectivo donde estábamos buscando visibilizar la lucha antipatriarcal y la necesidad de terminar con la misoginia estructural y el sexismo histórico que prevalece en México, ¿no? Las violencias de género en México ya son impostergables, pero también muy pronto nos dimos cuenta de que no era suficiente con enfoques que yo llamo generológicos, ¿no? Que únicamente ven a las personas como entes unidimensionales, que, bueno, es hombre y es automáticamente macho, opresor y potencial feminicida, ¿no? Hay otros, o sea, o sea, además de ser misóginos, también somos racistas, ¿no? También reproducimos el racismo, la homofobia, la lesbofobia, pero aunque suene paradójico, muchos varones en México somos discriminados por la raza, como lo estamos mencionando aquí, Oscar y un servidor, y sobre todo por la discriminación de clase, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque el orden blanco, volviendo otra vez con el orden blanco, está sostenido en instituciones estructurales, en prácticas sociales, donde casi siempre
los que tienen el poder de estas instituciones claves de la economía, de la política, de la cultura, pues son hombres criollos, hombres blancos, hombres no racializados, ¿no? Entonces, desafortunadamente, como dice la activista negra estadounidense Loretta Ross, vivimos en el capitalismo neoliberal, ¿no? Que más que un modelo económico, es una ideología de apropiación, despojo y cooptación, y que ha sido muy efectivo en asimilar los pequeños esfuerzos colectivos o disidentes en México, ¿no? Entonces, yo muy pronto me di cuenta de que el discurso de las nuevas masculinidades está ya de facto cooptado por el neoliberalismo, y nosotros aquí en Culiacán, con el ciclo de masculinidades, hemos decidido salirnos de ese molde lo más posible y sí abrazar el análisis de otras categorías opresivas, como son raza, como son sexualidad, capacidad, lo decía también Oscar. Entonces, esto nos ha dado, nos ha enriquecido mucho en la colectividad, pero también nos ha propulsado a otros proyectos, ¿no? Tengo la fortuna de formar parte de otro colectivo donde estamos por lanzar un pequeño programa piloto de creación audiovisual, donde nos vamos a salir de esos moldes en que yo soy el artista y tú tienes que aprender a ser como yo, porque también el arte es un campo muy blanqueado, ¿no? El cine, por ejemplo, en México, por poner un sector en México que está fuertemente dominado por un cúmulo de personas especializadas en este campo que no sueltan el poder, ¿no? Ese es el mismo orden blanco que estamos denunciando y que queremos combatir, donde ellos se erigen para decidir qué es lo bello, qué es lo artístico, qué no, qué solamente es folclore, qué solamente es artesanía, ¿no? Entonces, de lo que se trata este taller es empezar como a regresarnos esa confianza, esa autoestima de que no necesitamos que nadie, ningún antropólogo, ningún artista, ningún académico nos venga a decir a nosotros cómo autorrepresentarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una experiencia positiva que está por suceder. El taller ya va a empezar en unos días más, ya después les pasamos el comercial completo, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? De lo que se trata es de romper esta barrera entre que fue creada por la educación burguesa, en la que un cúmulo de estrellitas brillan en el firmamento y nosotros estamos nada más destinados a admirarlas porque son genios del arte, son genios de la creación, son genios en el campo de las ciencias, ¿no? Mientras no recuperemos ese poder hacia las colectividades, finalmente terminamos siendo cómplices, ¿no? Como decía Fano, ¿no? Todo espectador es un cobarde o un traidor, ¿no? Y ya con eso termino. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aún quedan algunas preguntas, pero voy a cortarlas lo más rápido posible por el tiempo, pero siento que una de estas ya se respondió. Entonces, bueno, para comentarlo un poquito, me gustaría más bien comentarles, dentro de esta cuarentena, vaya, se sacaron ciertos temas que es como que ya lo comentaba hace poco y se habló un poquito hace rato, sobre esto del racismo, y se sacó un poquito más a hablar sobre este tema, pero vemos que sigue siendo una constante, vaya, que no solamente afecta, vaya, primer mundo, sino también afecta a todas las personas en todo el mundo, pero desgraciadamente se le da visibilidad solamente hacia aquellos que viven se le dio visibilidad, vaya, a aquel que vivió en Estados Unidos, desgraciadamente, pero todavía se viven estas diferencias y demás en todo el mundo, vaya. Entonces, la pregunta es si creen que todo esto, vaya, abonó o benefició a esta deuda histórica que se tiene hacia el sector racializado, o más bien sacó, vaya, a reducir todo este racismo que se tiene tan normalizado, que se tenía que seguir hablando y que se visibilizó que también hay una gran necesidad que no solamente se hable, sino que también hay acciones. Entonces, mi pregunta va para Oscar y después seguiríamos con los demás ponentes. Siempre hemos dicho igual como, bueno, repito, del contexto de la lucha afro, de la lucha negra en contextos que no son Estados Unidos, específicamente en México, siempre hemos dicho como, bueno, ahorita a este punto del año, ya que pasó todo el boom mediático de
de lo de George Floyd, sí hemos dicho como, bueno, ¿y qué? O sea, y todos sus, no de todas las personas, porque justo han habido experiencias muy valiosas donde se han salido proyectos concretos bien chidos, o por lo menos y discusiones bastante enriquecedoras que han llevado a procesos bastante interesantes. Pero muchas otras también hemos pensado como, ¿y para qué sirvió tu webinar? ¿Sabes? Hablando sobre, ay, recordando el Black Lives Matter y no sé qué, y si ahorita que acaban de matar a 5 jóvenes negros en Colombia, niños, ¿no? O sea, 5 niños negros en Colombia, no estás diciendo absolutamente nada. O cuando mataron hace poco igual al hombre haitiano negro aquí en México, tampoco dijiste nada. Y solo dijiste que las vidas negras importan cuando están en Estados Unidos y cuando están en otros lugares no. ¿Por qué? Una, porque igual piensas que aquí en México no sucede, o porque piensas que simplemente, vaya, lo único que vale la pena mencionar es lo que está del otro lado del río y no lo que está acá, ¿no? Como ya habían mencionado anteriormente el compañero y la compañera, ¿no? En ese sentido benéfico, pues en el sentido, yo creo que iba más como en la otra opción que presentabas, como va a haber un nicho de oportunidad en los cuales mediáticamente se va a hablar del racismo que siempre ha existido, pero que tuvo que pasar esto, pues ya pasó. Desafortunadamente que haya sido en estas circunstancias, pero pues ya pasó. Vamos a ver cómo es que si vamos a accionar de maneras chidas para que dentro de las comunidades y dentro de nuestras relaciones y dentro también en relación con el Estado vayamos generando tácticas, ¿no? Pero si solo es para subirte al tren del mame, subirte, poner un cuadro negro en Instagram y ese es tu aporte que haces para esto de la lucha antirracista, pues no sé qué tan benéfico haya sido, sino el hecho de dar luz a ciertas discusiones fructíferas, pero a otras realmente creo que no ha sido como la forma en la cual hayan sido beneficiadas las personas negras en otros contextos que no hayan sido Estados Unidos, o mucho peor también como que ahora se piense que justo el racismo es una cuestión que solo atraviesa las corporalidades negras, las corporalidades afro, cuando es una cuestión que no es necesariamente cierta, en el sentido de que hay compañeras y compañeros que hemos tejido igual alianzas, Ñusabi, Nahuas, Nguihuas, Mayas, etcétera, con las que hablamos de esto y han dicho, oye, pero pues como tú no eres negro, tampoco tienes la autoridad de hablar sobre racismo, cuando, güey, o sea, si eso es lo que te queda de lo de George Floyd, pues también tampoco va por ahí, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que más que beneficiar a las comunidades afro, negras, en ese sentido, simplemente pasó. Qué lástima, como ya lo dije, pero dio el foco para que se hablara de un tema, fue como justo la gota que derramó el vaso, pero que se está volviendo a llenar después de tantos meses que pasó y hemos visto como no precisamente cambios en muchos sentidos. Gracias. Muchas gracias, Oscar. También me gustaría, para irnos un poquito más rápido, hacer la misma acotación a Sandra. Igual me gustaría que nos platicara un poquito sobre eso al respecto, sobre este tema que se ha estado hablando mucho y que realmente sí cree que esto ha sido, vaya, benéfico. Bueno, que yo creo que sí, pero vaya, que si hubo realmente una deuda histórica, ¿no? O vaya, también se dejó ver muchas cosas. Entonces también me gustaría que hablara un poquito al respecto. Y bueno, le paso la palabra a ella. Gracias. Miren, creo que en el contexto de pandemia sí hay elementos que quisiera compartir con ustedes, que es que hay como dos escenarios. Uno, en el sentido de que vino a reafirmar las ideas que ya se tenían ahí, de que lo que les decía hace un momento, o sea, eso de que intencionadamente muchas veces se confunde únicamente con cultura, pero que al final es un posicionamiento político de los pueblos de seguir existiendo con dignidad y de luchar por la vida, o sea, no solo la vida humana, sino la vida de la naturaleza, del entorno, de los seres vivientes, y cómo siento que ahora el hecho de, por ejemplo, y que creo que algunas personas me van a
o se van a sentir identificadas de tener la seguridad de que en un contexto de pandemia pues tengas que comer porque se han guardado las semillas, porque hay reservas de maíz, de alimentos, de plantas, se sabe de plantas medicinales, de tejer la propia ropa. O sea, estos conocimientos no es solo o sea, no es esa idea muy al estilo esotérica, que han hablado así como de la autosostenibilidad de los pueblos o lo que se llama ahora en español como toda la cuestión sostenible de la ecología verde o de cosas como estas, que al final han sido muy, muy despojadoras también, porque entonces nunca le han dado el lugar a los pueblos que han mantenido todos estos conocimientos, y esto es todavía lo que permite autosostenibilidad y no tener una dependencia completa del sistema económico que ya definimos aquí, ¿no? Que es patriarcal, que es racista, que es machista, que es homofóbico y, o sea, todo lo demás. Sino que el hecho de poder ver cómo para los pueblos que la historia no ha sido sencilla, sino que esto mismo o sea, sacó pues muchas de los mismos pueblos las formas que tienen que crearse para seguir viviendo y no morir de hambre en los contextos que han sido hostiles, que han sido sumamente complicados, porque eso es lo que implica el genocidio. Entonces creo que esto para mí es muy valioso y tiene que ver mucho con la comunidad, porque es muy diferente el sentido de lo urbano, ¿no? O sea, de eso de la ciudad, donde no sabes quién vive a tu alrededor, donde no, por cuestiones incluso de seguridad te dicen, ¿no? Que quien vive a tu lado, saber mejor si no sabes nada de la gente que vive a tu alrededor, y si se mueren ahí o lo que sea, no importa. O sea, esa es como la dinámica de la urbanidad. De eso que, bueno, yo pensaría que ya pues se ha hablado sobre eso también, que le asignamos como a la ladinización, que quiere decir como toda esa cultura que fue creada, sí, para irse en contra de lo indígena, para negar su origen, pero también que se fue adaptando y moldeando con el sistema capitalista, o sea, muy individualista, si tengo yo que comer, no me importan los demás, y que incluso creo que esta situación pues también, o sea, está indagando a la gente, porque mucha gente que se creía de clase media, con cierta estabilidad, pues resulta que ahora ya no tienen empleo como efecto de todo, ¿no? Efecto entre comillas, porque al final lo que vino a hacer la pandemia fue agravar la situación. O sea, el nivel de empobrecimiento se va a volver más crítica, porque entonces ya con racismo, con todos estos problemas que tenemos, con la desigualdad económica que tenemos, que se sustenta grandemente de la raza, o sea, de esa idea de superioridad y todo lo demás, pero que al final parece entre la cotidianidad imperceptible, pero que ahora, o sea, en esto que ha provocado este contexto también, en el que nos damos cuenta, o sea, que hay una vida sostenible que no es solo porque es amigablemente ecológico, sino que es un conocimiento milenario, y que el sostenerlo ha significado muchas luchas, ha significado muchas cosas, y que por esto mismo, o sea, no es algo que se piense solo como en abstracto, sino que existe, está vivo. Y yo creería que esto es lo que nos aporta en este contexto, que es sumamente complicado, pero si habría que como sacar algo de todo esto, pensaría en eso. Y ya, o sea, lo demás, el hecho del racismo estaba ahí, el machismo estaba ahí, es como decir, ay, es que es el encierro y es el hecho de que la gente esté en su casa que ha hecho que aumente la violencia contra las mujeres. O sea, no es cierto. Ahí estaba la violencia patriarcal, ahí estaban matando a las mujeres, las siguen matando, o sea, nos siguen matando en casa. Y ahora estamos solo, por ejemplo, hoy justamente estaba escuchando que aquí en Guatemala, por ejemplo, entre marzo a agosto, se habla de más de 20,000 denuncias de violencia doméstica, o sea, intrafamiliar. Estamos hablando de un problema que ha estado ahí. Lo que sucede es que entre todos, o sea, es esto, ¿no? Es como un sub y baja. Parece que hay ciertas cosas que que cobran expectativa, pero luego, o sea, como se nos olvida. Pero está ahí, o sea, violentando todo el tiempo, en distintas cuestiones, ¿no?
raza, género, clase y esta realidad que tenemos, que es complicada. Sí, así es, ¿no? Como mencionas, el racismo ya estaba ahí, el machismo ya estaba ahí, la violencia ya estaban ahí presentes y lo que hizo esto fue potencializar la vista, ¿no? Mirarlo porque lo miraba, ahora sí lo podíamos ver desde una manera más real, más tangible, entonces, es por eso, no es algo, un tema nuevo, no es algo, vaya, que no ha existido y que apenas se acaba de naturalizar o ver a raíz de la cuarentena, ¿no? Sino que ya ahí estaba, ya existía y no ha tomado ningún descanso, ¿no? Este sistema no toma cuarentenas, no descansa, sigue ahí, se potencializa, desgraciadamente. Y bueno, para concluir la presentación, muchísimas gracias. Me gustaría también que Balam hiciera igual comentar un poquito sobre esto. Y sería el cierre y ya pasaríamos como una reflexión, una conclusión y luego preguntas y respuestas. Que sí, gracias, Leti. Efectivamente, el sistema ya estaba ahí desde hace 500 años, solamente con esta coyuntura de la pandemia en el escenario internacional con George Floyd, vino a evidenciar las condiciones ruinosas del Estado moderno capitalista en México, ¿no? Que es que, pues básicamente ya nada más es una fachada y todos los que están atrás de esa fachada se fueron. Está el tema, lo digo principalmente por la directora del CONAPRED que tuvo que renunciar porque invitó a un blanco racista a hablarnos de racismo, ¿no? Eso fue una cosa que sucedió alrededor de la coyuntura que nos llegó desde fuera con George Floyd. Pero yo creo que incluso eso es positivo, pues darnos cuenta las colectivas, los colectivos, de lo apremiante que es ya dejar de postergar el tema del racismo, incluso dentro de las propias colectividades. O sea, aquí en Culiacán y en Sinaloa, el racismo no se queda ni en segundo plano, se queda como en tercer, cuarto plano, si es que se llega a hablar, ¿no? Y sí da, pues, un poco de tristeza ver cómo algunas compañeras o compañeros se siguen justificando para no poner el tema sobre la mesa, ¿no? Pero pues afortunadamente una de las cosas positivas que yo veo es que la coyuntura nos llegó y la labor que tendríamos las personas que queremos trabajar en el antirracismo de alguna manera o incidir en el antirracismo de alguna manera, pues es no dejar, no quitar el dedo del renglón, ¿no? Seguir empujando la agenda antirracista en todos nuestros espacios, para que justamente no sea nada más la gaviota que quería hacer verano, ¿no? Que otra vez, por la violencia del narco, por los feminicidios, que también importan, se vuelva a seguir dejando el tema del racismo en segundo, tercer, cuarto plano, ¿no? Entonces, hay cosas que aportan, cosas positivas, cosas negativas, pero en general yo creo que sí el balance es positivo, porque al menos ya hay como un suelo mediático común de que ya no se pueden seguir tolerando estas muestras tan obscenas, tan cínicas de racismo de ciertos personajes de la política, de la farándula, en los deportes. Hay un árbitro mexicano, tampoco se le puso mucha atención, un árbitro mexicano afrodescendiente puso la rodilla en el pasto antes de empezar un partido como señal de solidaridad, ¿no? Que es un hecho histórico en el fútbol, que es una mafia, es un negocio que deja mucho dinero, pero este compañero muy valiente pues se tomó la molestia de dar este símbolo, ¿no? Entonces, ese tipo de símbolos ya están cambiando un poquito las narrativas, pero el verdadero cambio pues todavía está por venir, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Balam. Y bueno, para concluir, ya sería esto como reflexión final o conclusión. Y primero pasaríamos con Oscar, después con Sandra y para finalizar contigo, Balam. Pues sí, igual una conclusión que me queda a mí en lo personal y se las comparto, pues es esta cuestión de tratar igual de complejizar un poco las problemáticas, los procesos, no, pues eso, tratar de complejizar en el sentido de que la realidad en
sí misma es compleja y las problemáticas también lo son y hay este cruce entre las identidades y entre los problemas que vienen de eso y, o sea, es una cuestión muy compleja, pero que afortunadamente se pueden tejer pues vaya, estos puentes de comunicación, se pueden tejer alianzas, se pueden tejer este, estas, estos diálogos en los cuales vamos a ir aprendiendo, vamos a ir desaprendiendo y vamos a ir construyendo cosas mejores y en ese sentido cosas mejores que van a ponernos a accionar pues en acciones que como con base en esta reflexión que hemos tenido vayamos a ver, ok, entonces ya la visión no era como pensaba o sí, pero igual con matices y es como vamos a ir viendo cómo se van desarrollando las cosas en la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, también, bueno, yo creo que es importante, pues, siempre, como lo mencioné en un principio, este tipo de espacios, igual, donde genuinamente se tenga la intención, pues eso, de dialogar, de platicar, de ver qué onda con esa cuestión del racismo y cómo se intercruza en nuestras corporalidades a la par de otras problemáticas y cómo es que vamos a encontrar que al final de cuentas vamos a combatir contra un monstruo que es un intercruce de opresiones y que todos y todas o no en mayor medida o no vamos a experimentar, pero que podemos hacerlo, ¿no? Podemos hacerlo entre todas y todos quienes estemos dispuestos a. Y pues ya eso sería como una reflexión final. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, pasaríamos a la conclusión o reflexión final de Sandra. Gracias. Y bueno, yo quisiera agradecerles el espacio, Leti, Oscar, Balam, por conversar, también, como les decía hace un momento, de lo que estamos compartiendo, ¿no? También de indagarnos, de revisarnos y en ese proceso de poder, pues también como ir cada vez más, ¿no? O sea, creciendo para ver nuestros entornos. O sea, yo creo que es importante no tener miedo a hacer justamente esas revisiones, ¿no? O sea, a lo que somos, a lo que nos ha moldeado como tal. Y bueno, yo en ese sentido quisiera compartirles que personalmente, bueno, yo nací en comunidad, con un idioma, con una cultura, con un modo de vida. Y por cuestiones de tener que estudiar, ¿no? O sea, también de generacionalmente, de pensar que era necesario que yo tuviera que salir de mi comunidad e ir a la ciudad para poder tener un modo de vida diferente, porque pues por ahí fue como muchas personas salimos de nuestras comunidades y en esa transición que incluso yo pienso y por eso también tengo la necesidad de hablar, que me tocó un contexto que no fue realmente tan hostil como lo que ocurre cuando tienes que migrar y cuando tienes que abandonar tu comunidad y todo por contextos de desplazamiento forzado que existen ahorita mismo, ¿no? Que ya ahorita pues les llamamos que son por razones de narcotráfico, que son por razones de la propiedad privada y un montón de elementos, pero que al final, si lo vemos en la historia, y para eso debería de servirnos la historia, pues vamos a ver cómo tiene un origen, que es este racismo que estamos viviendo. Y entonces cuando yo tengo que migrar, en ese proceso, para mí y también en eso que fui aprendiendo generacionalmente de protección, ¿no? O sea, creo que también el hecho de que yo migré y que salí de mi comunidad y todo esto, pues fue al final una proyección generacional para protegerme, que tuviera una educación, que eso me permitiera otras oportunidades o quizás evadir un poco la discriminación o la violencia. Pero en ese proceso, o sea, creo que para mí también fue como un entender, ¿no? ¿Qué había pasado? O sea, qué cosas aparentemente decidí, pero no decidí. O sea, hasta dónde ese sistema hizo y te empuja, ¿no? A tener que evitar esas violencias, pero el costo de eso es muy grande y también es muy doloroso. Y que además, o sea, admitir lo que ha pasado
pues no es o sea, no es una victimización o repetir o estar en ese círculo, sino es entender la realidad. Yo creo que es muy importante reconocer lo que nos ha pasado, porque esperaríamos que esto no le ocurra a las generaciones más jóvenes, sino que fuera diferente, ¿no? O sea, dejar aportes, dejar elementos. Entonces, para mí el hecho de haber migrado a la ciudad y tener que evitar esa violencia, porque pues creo que elegí el camino un poco más sencillo, porque creo que mantenerlo significa mucho más violencia, pues mantener tu ropa, mantener tu idioma, mantener esos elementos significa eso. O sea, la gente cree que tiene el derecho de violentarte por verte de determinada manera, porque hablas de cierta forma, porque entonces todo, o sea, esa legitimación social racista que hace que la gente crea que está bien violentarte. Y para mí el hecho, o sea, de decidir protegerme un poco de eso y entonces empezar como a camuflajarme entre todo, ¿no? Lo que iba encontrando en la ciudad, me hizo un día, en verdad, o sea, encontrarme con que alguien pensó que yo no era de un pueblo originario, sino que pensó que yo era ladina, y se sintió tan cómoda en ese sentido que empezó a sacar todo su racismo. Y esa tarde, para mí, el hecho de que esta persona se reconociera en mí y que pensara que yo era igual, ¿no? En ese igual ladino, y empezar a decir, o sea, porque así fue como me dijo, ¿no? Qué bueno que estudies en la universidad, porque ahora hasta los indios llegan a la universidad. Para mí eso fue fundamental en el sentido, no fue ahí que adquirí conciencia, sino cuando vi que la otra persona se reconoció en mí, fue como no sé, o sea, fue como un momento determinante. Y creo, y con esto termino, o sea, creo que tenemos momentos determinantes. O sea, de decir, bueno, o sea, en que ya no es solo una cuestión de que porque si está de moda, que porque si ahorita es la cuestión que está, o sea, es una lucha que traemos de vida y que creo porque implica la vida, ¿no? O sea, y cuando somos mujeres y cuando venimos en un contexto como este y con la realidad que es, creo fundamental en ese sentido aportar, ¿no? O sea, aportar, pero en el sentido también de construir, de hacer ciencia, que es algo que nos achaca mucho, ¿no? A la gente que somos además de indios pobres, que es como un nivel de estima social muy bajo, que decir, ay, es que ustedes no pueden pensar, es que ustedes no pueden crear, es que no pueden, y siempre, entonces es como lo que viene de la hegemonía, es la luz que nos está alumbrando y ese es el conocimiento. Sino que creo que esto es lo valioso de construir, que veamos más allá, o sea, provenimos no de manera idealizada, sino de culturas que tenían otro modo de vida, otra forma diferente completamente. Puede maravillosa, como puede con contradicciones y todo lo demás, o sea, como es la humanidad. Pero es importante en ese proceso, o sea, pensar, reflexionar, crear, destruir, volver a construir y todo lo que sea necesario. Y más, quizás. Muchísimas gracias, la verdad que tus aportaciones son muy, muy ricas. Agradecemos mucho tu conclusión y terminaremos ya como última disertación con Balam. Sí, muy brevemente, pues le platicaba a mis compañeros en el colectivo, somos 3 varones nada más, en el colectivo audiovisual, que toda mi vida me han recomendado libros, películas, textos de gente blanca, ¿no? Porque el conocimiento se asume que viene de Europa y nada más, y a veces de Estados Unidos también, ¿no? Entonces, no fue hasta que, por ejemplo, Sandra me recomendó a una autora guatemalteca, ¿no? Que es Aura Cumes, muy buena, y te vas dando cuenta de cuántas personas has dejado de consultar, de cuántos conocimientos has dejado de lado por, de alguna u otra manera, seguir abonando a la hegemonía europea, ¿no? A la hegemonía blanca. Entonces, me he dedicado los últimos meses a denunciar esto dentro de las colectividades y a yo mismo seguirme informando y cultivando en los saberes de estas personas de la periferia, de los subalternos, ¿no? Y yo creo que es algo que no cuesta nada, ¿no? O sea, en Internet, en la Bahía Pirata, siempre va a haber alguien que, aunque se suba un archivo, ¿no? O te comparta algo dentro de los colectivos, porque es importante saber qué están diciendo o qué dijeron en sus contextos en otras geografías los condenados de la tierra, ¿no? Volviendo con el mismo tema. Entonces,
Es algo que todas y todos podemos hacer, dejar de pensar que solamente los blancos entienden el problema porque son la norma y desde fuera pueden verlo todo como si fueran un ente cósmico que ve la Tierra y la entiende perfectamente, ¿no? Nosotros los que estamos abajo y los que padecemos la pobreza y el racismo, somos los que deberíamos estar creando nuestras propias categorías, nuestros propios sistemas para enfrentar esta colonialidad que está muy lejos de terminarse. Y pues bueno, creo que con eso termino. Gracias. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a revisar el chat, igual si hay otra, para que lo pudieran hacer por aquí. Bueno, alguien pregunta, Sergio García pregunta que si existe la cultura mestiza. Creo que los mestizos deciden qué cultura adoptar, si la dominante o la dominada explotada. Entonces, si alguien gusta tomar la palabra para contestar esta pregunta. Bueno, yo creo que lo mestizo, sí, bueno, esto daría como para mucho más, ¿no? Pero sí creo que hay que seguir, o sea, hay que seguir ahí como dándole a la reflexión alrededor de lo mestizo, porque sí creo que también puede justo terminar como una forma un poco cómoda de justificación, ¿no? O sea, es como decir, bueno, o sea, todas somos mestizos, todos somos mestizos, todos mestices, o también, o incluso como la cuestión de todas somos, ay, bueno, si somos entonces todas, todes mestices, entonces también eso quiere decir que soy indígena, o sea, hay algo de mí indígena y por lo tanto he vivido el racismo y de nuevo, ¿no? O sea, era un poco como la reflexión que ya fuimos haciendo, de desde dónde, o sea, desde el privilegio, o desde, o sea, eso mestizo, que en el caso, por ejemplo, veo en Guatemala, o sea, eso mestizo como tal no es una cultura, porque entonces fue un proceso en el que el hecho de mezclarse con los españoles, por ejemplo, y el resultado, ¿no? O sea, social, fue tener ciertos privilegios que pues eso le hizo a ciertas personas tener como una diferenciación cultural. Entonces, en eso mismo, o sea, mestizo, por ejemplo, aquí en Guatemala, pues es que no es una cultura, o sea, y cuando en ese mestizaje lo que vemos es que es la parte hegemónica la que va a predominar, porque pues al final así el sistema es por donde empuja, quiere decir que el mestizaje como un proceso que ha existido, no solo en la humanidad, ¿no? O sea, no es el problema en sí mismo, sino la ideología que hay detrás y ese proceso social histórico que hizo del mestizaje una construcción cultural, que es, por ejemplo, lo que pasa aquí en Guatemala, que es ladino, pero que también, o sea, también ahí es como un proceso que fue de experimentación, porque se trata de hacer como, bueno, o sea, somos una mezcla y el resultado de la mezcla es la nacionalidad, o sea, todo una unidad a partir de esa homogeneidad de culturas que hacen esa nación guatemalteca chapina, cuando en realidad no es cierto. O sea, no, porque la nacionalidad y eso ladino siempre ha sido racista. Y entonces el mestizaje, incluso cuando lo vemos en la historia, tiene muchos matices que no nos alcanzaría aquí como indagar entre eso. Entonces, yo sí creo que sí hay que cuestionarse esa parte, o sea, de lo mestizo, porque creo que lo mestizo tiene que ver mucho con esa ideología nacionalista que es racista y que a partir de posicionar una idea de unidad está anulando todo lo demás, anulándolo. Bueno, y no solo anulándolo, sino que además es lo perverso del Estado, que crea políticas de exterminio. Entonces, sí creo que eso daría para, no sé, seguir conversando y ojalá podamos en nuestros espacios y en todo, pues seguir hablando un poco de eso, porque sí siento que puede ser una cuestión nada más de justificar y no ver también desde dónde lo decimos, ¿no? Desde el privilegio o desde otros espacios.
Muchas gracias, Sandra. ¿Alguien gusta comentar algo más o seguimos a la siguiente? Bueno, la siguiente pregunta es de alguien que solamente tiene una G y menciona ¿qué piensan? Está abierta acerca de que hay muchas personas que deciden identificarse en otra cultura o etnia o hacen prácticas diferentes a su cultura. Supongo que se refiere a apropiación cultural, no lo sé. ¿Alguien gusta comentar esto? Pues sí, pues igual entra dentro de los debates igual complejos de la identidad, pero al menos en el punto en el que colectivamente estamos dentro de la discusión con las colectivas y yo, pues ha sido como el hecho de, o sea, no naciste con ningún referente que te puedan, con ningún referente, en el caso afro, en el caso negro, no ha nacido con ningún referente que, que te, en un contexto negro, pues. Pero ¿por qué esa no es tu culpa? Al final de cuentas, eso ha sido como lo menciona, un cierto proceso de quizá tus papás, que tú no naciste en la ciudad, no en una comunidad afro. Pero tus papás tampoco nacieron en un contexto afro y tus abuelos tampoco, y pues hasta tu tatarabuelo ya decís, no, es que sí era una persona negra y por eso es que yo tengo el derecho de autodominarme afrodescendiente y ya ahora todos somos afrodescendientes porque todos venimos de África, aunque yo jamás en mi vida haya hecho ninguna práctica cultural afro o ningún referente en mi vida ni en mi familia que esté relacionada como algo afro. Eh, entonces es cuando digo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve la cuestión de la identidad? O más bien de identificarte como esa de otra cultura, si vas a hacer solo para generar un capital propio, sin pensar ni siquiera en la cuestión de la comunalidad, que vaya, eso al final de cuentas es algo que rige muchas de las comunidades afro, bueno, en general igual otras comunidades, ¿no? Cuando vas a pensar de manera individual que solo vas a decidir identificarte con otra cultura de etnia para tener una valoración social dentro de un grupo, para considerarte especial, para generar un capital económico propio, para explotar ciertos consumos culturales, o para que, digo, al final de cuentas, yo no soy la policía de la identidad para decirte si eres o no, pero sí soy bueno, tampoco soy la policía, pero sí soy una persona que te puede decir cuando estás cometiendo la apropiación cultural de algo que históricamente a muchos grupos específicos se nos ha arrebatado, como igual creo que han tenido igual conversaciones al respecto, ¿no? Entonces, cuando digo, no está chido, y no está chido menos todavía cuando decides comercializar, crear en general capital excesivamente individual, sin pensar nada más en lo capitalista de la propiedad privada, ¿no? Y es cuando digo, ¿qué pienso de esas personas? Vaya, como les dije, yo no soy quien para criticar o no las identidades, pero sino las acciones de las personas en la lucha o en lo que conlleva también, según ello, identificarse con un grupo o una cultura distinta. Entonces, pues nada, yo creo que sería eso, por mi parte. Muchas gracias, Oscar. Balam me había pedido la palabra, entonces vamos a escuchar un poquito sobre su disertación. Sí, muy brevemente. La categoría mestizo es una categoría espuria. En México, Federico Navarrete y Yasnaya Aguilar recientemente han escrito sobre el tema. Puedo recomendar el ensayo Lo lingüístico es político, donde hablan que pues la categoría mestizo se basó en esta ficción en la que había una mezcla de la herencia española con la herencia india y salía esta mezcla en donde supuestamente se conservaban lo mejor de ambas razas y esta es el nuevo mexicano, ¿no? La llamada raza cósmica. Pero haciendo un análisis antropológico, pues en realidad de lo que se trató es de acercar a esto que somos los mexicanos, esta mezcla de muchos genes, de muchas identidades, de muchas culturas, en este molde homogeneizante llamado mestizo, a costa de la invisibilización de los pueblos originarios y de los afrodescendientes, ¿no? Entonces,
el seguir asignando, incluso desde la academia, esta categoría o darle validez a esta categoría, pues es en sí problemático, ¿no? Eso cuando la primera pregunta. La segunda, que era con lo de la apropiación cultural, pues creo que Sandra lo dijo muy bien en un tuit muy reciente, ¿no? Que estaba denunciando ella a una o un artista, no recuerdo su género, un artista de colonial que llegaba a las comunidades, se apropiaba de sus elementos, de sus patrones, de sus geometrías, de sus colores, lo revolcaba y decía, este es mi arte de colonial, pero como dice Oscar, pues finalmente es nada más capitalizar en lo individual, ¿no? Si realmente volvemos a lo mismo, queremos acabar con el orden blanco, no podemos seguir confiando en que una persona vaya a capitalizar todos los saberes y todos los conocimientos y que eso de alguna forma va a servir a la comunidad misma, ¿no? Si no son todos, pues no puede ser ninguno. Gracias. Muchas gracias, Balam. Bueno, aquí hay todavía preguntas, entonces voy a pasar a leer. Es la última, es de Alex. Dice, buenas noches a los panelistas, felicitaciones por su buena plática. En el horizonte de la utopía que perseguimos de una sociedad sin prácticas sociales racistas, deben apoyarse las políticas públicas provenientes del Estado que tienen como objetivo concientizar sobre el racismo. Sí, ¿cómo crear una sinergia desde las colectividades con el Estado? Si alguien gusta hablar, tiene la palabra. Adelante. Bueno, gracias. No, yo creo que el Estado, bueno, o sea, si surge algo desde los estados que conocemos, con la historia y con la base que han tenido, no. O sea, no, definitivamente no. Yo creo que sí hay una necesidad de volver a construir algo, ¿no? O sea, desde ese ordenamiento y todo lo que ya sabemos que originalmente por qué, o bueno, de repente ni siquiera en esa línea, ¿no? O sea, de pensar realmente cuál es la mejor forma en el que podamos tener una organización política que no tenga que ver con lo que ahora es, porque el Estado, lo que es ahora, es muy funcional, sí, para los poderosos, para los ricos, para los racistas y todo lo que ya sabemos, pero sí creo que no podemos sacar más, o sea, de lo que hay. E incluso, por ejemplo, lo que se ha visto ahora, y al menos en la historia del Estado democrático que conocemos, todo lo que se ha generado en torno a los pueblos originarios ha sido una cuestión únicamente de pantalla, así, de una cosa muy superficial, de generar empleos para las personas indígenas, porque también además es como una cuestión de entrar al Estado con las reglas del Estado racista, y se los digo porque trabajé en el Ministerio de Cultura y creo que fue una de las peores experiencias que he tenido en mi vida, y cómo, o sea, a partir de eso, en verdad, o sea, te envuelven en una dinámica en el que no, la misma dinámica de burocracia podrida que tiene este Estado racista no lo permite. Entonces, para mí creo que, bueno, y no solo para mí, ¿no? Sino que creo que podríamos aportar más pensando, o sea, ¿cómo podemos construir una forma de organización política distinta? Pero no solo pensarlo a nivel de Estado, sino que creo, bueno, no solo lo creo, es que hay cosas vivas, ¿no? O sea, esa política comunitaria o regional de los lugares donde vivimos, donde podemos ver que es aplicable, es real, que sí, que tiene falencias, que tiene contradicciones y un montón de cosas, pero que proponen pues una forma diferente a la del Estado que tenemos ahora. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya con esta aportación concluimos porque ya se nos pasó un poquito el tiempo. Agradezco muchísimo todas las aportaciones de los panelistas. La verdad que fue una joya escucharlos. De verdad que, claro, como decía Sandra, ¿no? De esto nos podemos ir de largo horas y horas y horas, pero hay que tomar un tiempo y respetar también los tiempos de los panelistas y de las personas que nos están escuchando. Agradezco mucho al espacio, agradezco mucho a Balam, a Oscar, a Sandra por sus aportaciones que fueron demasiado, fueron muy enriquecedoras, les agradezco mucho. Y bueno,
por nuestra parte, concluimos con este conversatorio y pues muchísimas gracias. Que pasen buenas noches. Nos vemos. Gracias, bye bye. Gracias, Leti. Nos vemos pronto. Ojalá podamos Muchas cotorrear gracias. pronto. Gracias a ustedes. Bye. Gracias, Sandra. Gracias, Leti. Gracias, Oscar. Sí, igual ustedes, compas. Balam, Sandra, qué chido escucharles.